Preguntar qué tienen en común Bach y Rosalía es preguntar por ese enigma que solemos llamar música y que nos afecta tan intensamente pero tan cotidianamente, desde hace tanto tiempo pero tan actualmente, y que si alguien nos preguntara qué es, se derrumbaría el lenguaje intentando explicarlo. Claro que la pregunta por el arte siempre es intrincada y misteriosa, pero nunca tan melodramática como cuando se trata de la música, el arte de lo que no se ve ni se toca y cuya existencia parece únicamente temporal, como se diría del alma, haciendo resonar con esto mil preguntas de la filosofía del tiempo. ¿Es el arte del orden y la precisión geométrica como quería Platón? Pero entonces, ¿por qué tan emocional que el cine, que sabe bien de su poder, la usa con esa eficacia de tornado? ¿Por qué nos afecta tan directamente, tan incontestable, imbatible, arbitraria? Nos quebranta si quiere la música y con la misma facilidad pone a bailar muertos. Si quiere nos duerme o nos enamora o nos enloquece, porque como dijo Nietzsche, por la música gozan de sí mismas las pasiones. Bienvenidos a un nuevo video de Party Sapiens. Hoy vamos a hablar de música. ¡De música! Sí, vamos a tratar de hacer un video sobre algunas ideas conceptuales, filosóficas, antropológicas que se pueden decir sobre o a partir de la música. Por un lado, la primera cuestión es: ¿qué se puede decir sobre la música que no aplique a cualquier arte? La respuesta es que es el arte que se mueve, que se desplaza, que trabaja con el sonido y la ausencia de sonido. Pero hay un principio que vamos a tomar como válido que dice: cualquier problema artístico de un arte en particular se puede pensar como una parte de un problema artístico general que afectaría a todas las artes. Pero al mismo tiempo, en cada arte en particular, ese problema general tiene su aspecto específico. Entonces vamos a tratar de pensar cuál sería el problema artístico general que podemos pensar a través de la música y cuál es la especificidad de ese problema que se presentaría en la música como en ningún otro arte. La primera diferencia que vamos a hacer es entre la música y lo musical. Está claro que una diferencia así la podemos establecer con cualquier otro arte. La diferencia entre el cine y lo cinematográfico, entre lo pictórico y la pintura, lo teatral y el teatro, y así. La diferencia podría ser: lo musical es una fuerza, una característica, una cualidad posible de las cosas. Y la música es esa actividad humana, ese territorio cultural de quienes se dedican a hacer algo en particular con lo musical. Una actividad históricamente localizada, con lugares, horarios y personas específicas involucradas en situaciones específicas. Lo que nos interesa desde la teoría y filosofía del arte no es la música, sino lo musical. O sea, extendiendo esto hacia cualquier arte, sería: lo importante no es tanto qué es el arte, sino qué es lo artístico. ¿Qué es eso que hace que ciertas cosas sean llamadas artísticas? Y por favor, no me den esa respuesta súper perezosa que escuché muchas veces, que es que ciertas personas llamen a eso artístico. Eso alcanza. Si las personas o ciertas personas llaman a algo artístico, entonces con eso alcanza para que eso sea artístico. Esta respuesta es absolutamente perezosa y evade el problema, porque le está dando un superpoder a un sujeto capaz de nombrar y crear lo artístico desde afuera, desde una especie de autonomía superpoderosa de este sujeto. Y la verdad es que entre el objeto, el mundo, las cosas y los sujetos, no hay una relación tan independiente, tan autónoma. Lo que hay es una relacionalidad que los funda a ambos por igual. Por lo tanto, sí es válida la pregunta: ¿quiénes y cómo pueden decir que algo sea artístico? Pero también es válida la pregunta por las cualidades o las características de ciertos objetos que hacen que sean pasibles de ser llamados artísticos. Y ambas preguntas atañen a la filosofía del arte. Pero volviendo a esta diferencia entre el arte y lo artístico, vamos a decir: el fundamento del arte no está en el arte como territorio, sino que está en lo artístico. Pero para estudiarlo en forma separada es necesario encontrarlo ahí donde no esté ya superpuesto con el territorio del arte, es decir, ahí donde esté
excediendo, escapándose del arte, lo artístico escapándose del arte. Estudiando esos fenómenos es donde mejor se puede estudiar la cuestión de lo artístico, que es en realidad la verdadera cuestión de la teoría y filosofía del arte, y no tanto estudiando al arte como una cosa históricamente determinada. Esto nos lleva a la famosa cuestión de la relación entre arte y vida, que es una cuestión que se ha tratado a lo largo de la historia del arte y que volvió muchas veces, siendo un capítulo muy importante de esto la famosa posición que tomaron las llamadas vanguardias históricas sobre la fusión entre el arte y la vida. Pero volvamos a la música. Vamos a hacer un experimento. Vamos a escuchar esto por unos segundos. ¿Qué escucho? Probablemente caos, la bella sinfonía del caos de lo real. ¿Cómo podría decir que en medio de todo eso algo sea musical? Capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor. ¿Podríamos decir que frente a ese caos el arte sería orden? ¿Y esa sería la diferencia entre arte y vida? ¿La diferencia entre orden y caos? Como podemos presentir, esto genera muchos problemas. Si el arte es orden, ¿qué lo diferencia de, por ejemplo, la ciencia, el lenguaje, la representación? Pero además, ¿por qué muta? ¿Por qué cambia? ¿Qué lo empuja a estar transformándose tan dinámicamente todo el tiempo? Bueno, alguien podría decir es una cuestión de grados. Que un conjunto medianamente ordenado sería artístico, totalmente ordenado sería representación y totalmente caótico no sería ni una cosa ni la otra. Y en virtud de que en un buen porcentaje es también caos, es que muta tan dinámicamente. De esta manera el arte sería una justa mezcla entre caos y orden. Veamos cómo sería esto aplicado a la música en particular. Como sabemos, tres conocidos principios fundamentales de la música son la melodía, la armonía y el ritmo. Las melodías están relacionadas con la cualidad tonal, es decir, con la frecuencia de onda del sonido, y las armonías con las relaciones entre tonos o frecuencias. Ahora bien, una frecuencia también puede pensarse como un ritmo. Si un sonido lo ralentizo lo suficiente como para captar independientemente cada una de las oscilaciones de la onda, es decir, si lo vuelvo a un sonido cada vez más grave, disminuyendo lo suficiente la frecuencia, voy a poder captar este tono como un ritmo, es decir, como un patrón repetido. Por eso vamos a postular momentáneamente al ritmo como la cualidad más importante de lo musical, ya que al fin, desde un punto de vista acústico, todo podría reducirse a una cuestión de ritmo. Pero, ¿qué es un ritmo? ¿Un ritmo es orden? Un ritmo es esencialmente una repetición, es decir, el acoplamiento de una constante sobre una variación temporal. Prestemos atención a esta definición. Lo que se repite en la repetición es la constante, pero cada vez en un tiempo diferente. Lo que se repite es constante, pero cada vez ocupando un lugar diferente en la serie temporal. Lo que es constante en un ritmo es lo que tiene de ordenado, de previsible, pero ese devenir del tiempo que se desliza por debajo es pura variación, pura diferencia. Una repetición es caos deslizándose debajo de una constante, obligándola a reaparecer en lugares diferentes del tiempo. Al escuchar una repetición solemos pensar orden. Eso es porque el entendimiento funciona así, capta el orden y con el orden comprende. Es la razón la que nos hace captar el orden en la repetición, pero nuestra experiencia perceptiva e intuitiva va más allá de eso. Tratemos de captar en la repetición algo más que lo que nuestra razón nos quiere hacer captar. Repetición no es igual a orden, es igual a orden calcado sobre caos. Sin diferencia no habría repetición. Tratemos de captar la variación, la diferencia, lo variable. Vamos a escuchar una repetición, sí, pero esta vez tratemos de no prestar tanta atención a la constante, es decir, al orden, y más atención a lo variable, es decir, a lo caótico. Pensemos en la constante, es decir, el orden, como un policía tratando de capturar a un ladrón, es decir, el caos. Siempre se le escapa,
y por eso cada vez reinicia el intento de captura, que siempre fracasa. ¿Qué es lo que no es constante? ¿No es acaso el derramarse continuo de un tiempo siempre diferente? ¿Un tiempo sin medida? Lo que no es constante es el caos del tiempo pasando por debajo. La música no es solo orden, es una máquina de atrapar caos. Vengo volando como una heroína, ay, con mi capa y mi bolsita de sal fina. Dale amiguito que te dejo changui. Sale una vaquita pa' un champán con speed. Esto sí que es pasar vergüenza. Este momento está dedicado a todas las personas que han comentado en otros videos cosas como ojalá haga menos chistes y cosas parecidas. Les dedicamos este momento muy importante a esas personas, que este momento será cortito, no tan largo, para que no lo odien tanto y lo puedan soportar. Les decimos compartan el video. A todas las personas les decimos compartan el video tantas veces como puedan. Y sobre todo, y muy importante también, suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal haciendo clic acá. Suscríbanse al canal, se los pido cantando. Suscríbanse al canal, gracias, los quiero tanto. Pero hay algo más que podemos decir sobre la música. ¿Por qué sentimos que la experiencia musical es particularmente afectiva, emocional? Fíjense que cuando uno escucha música es muy fácil asociar lo musical con una emocionalidad. Esta relación entre la música y las emociones es más fuerte que con la pintura u otras artes. Incluso en el cine, la música suele ser el principal recurso utilizado para emocionar a los espectadores. I'm sorry! I'm sorry! Wilson! I can't! A pesar de que la música trabaja con el sonido, que son ondas en el aire, es decir, materia, se la percibe como más inmaterial que las otras artes, como más abstracta, menos concreta. Veamos un poco a qué se puede deber esto. De los 5 sentidos, 2 son de la lejanía, vista y oído, y 3 de la cercanía, olfato, gusto y tacto. Lenguaje hay de los 2 sentidos de la lejanía, vista y oído, porque son los que más útilmente le han servido al ser humano en su necesidad de obtener y transmitir información en un medio social. Por otro lado, llamamos concreto a todo lo que podemos ver y tocar, a una alianza entre lo visible y lo tangible. La representación mayoritaria y hegemónica del mundo se basa sobre lo que llamamos la realidad concreta, es decir, sobre una alianza entre la visión y el tacto. Abstracto es todo lo que se escapa a lo concreto, es decir, lo que no se puede ver y tocar. Lo sonoro, en cambio, tiene una fuerza propia. Probablemente había lenguaje sonoro antes del lenguaje visual. La llegada de la escritura, por ejemplo, cambia radicalmente la historia de la humanidad. Y acá hay algo de la respuesta a nuestra pregunta. La escritura le permite a la palabra viajar sin necesidad de un cuerpo. Separa el lenguaje del cuerpo. Le agrega al lenguaje perdurabilidad y por lo tanto lo convierte en una herramienta mucho más eficaz como constructora de poder y subjetividad. Podemos imaginarnos un momento en la historia de la humanidad en que se fragmentó algo entre el lenguaje sonoro y el lenguaje visual, que no es otra cosa que la victoria de Apolo sobre Dionisio, y que podemos imaginar como la victoria de este poder que da al lenguaje la perdurabilidad de lo escrito. Con los textos sagrados como la Biblia, el Tanaj o el Corán, esto queda absolutamente consolidado, la supremacía de la palabra escrita sobre la palabra oída. Y así se consolida también una fragmentación del espíritu. Por un lado, un lenguaje visual táctil, durable y separable del cuerpo. Y por otro lado, un lenguaje prehistórico, sonoro, intangible, efímero, inseparable de mi cuerpo. Esto es lo que prepara una separación entre la mente racional y el alma emocional. Además, tengamos en cuenta en que hubo un momento en que cantar y hablar no eran cosas separadas, sino una misma acción.
La separación entre una y otra obedece a la separación entre un uso sagrado, en el caso del canto, y a un uso profano, en el caso del habla, del lenguaje. Desde lo más antiguo de la humanidad, lo primero que nos signó como criaturas culturales es el uso del sonido para expresar, intercambiar y recibir informaciones. Y de esas informaciones, las más antiguas seguramente fueron emociones y afectos antes que ideas o representaciones del mundo exterior. Es decir, cargas afectivas y perceptivas ligadas al cuerpo. Algo de lo que ocurre hoy cuando escuchamos música y nos parece que tan eficazmente evoca emociones y afectos, podemos remitirlo a las primeras significaciones históricas de la comunicación humana. Tal vez la capacidad de la música de evocar una memoria afectiva sea así lo más antiguo que tenemos como sujetos. La música entonces no expresa el alma, la provoca, la inventa. El alma era musical desde su origen. Escuchemos ahora por última vez en este video y tratemos de captar y de sentir ambas cosas. Es decir, por un lado, esta idea que mencionamos antes, del orden tratando de capturar el caos del tiempo pasando por debajo del orden de un compás. Y también esta idea de la herencia prehistórica, de cuando los únicos sentidos que existían en el mundo eran afectos y emociones que se expresaban cantando. Los intendentes y la presidenta, un par de after y un fit 2020. Mágica música mística, mística música mágica, mágica música mística, mística música mágica. Y con esto ya me despido, así que nos vemos en el próximo video de Party Sapiens.